Bien, vamos con la segunda parte del programa. Como nos habíamos comprometido, voy a dar la palabra a Berliz para que argumente lo que ha escuchado de sus compañeros de panel. Por favor. Claro que sí. Mira, en Venezuela tenemos ya 100 días de protesta, ¿no? Hasta la fecha del 9 de julio. Dice que se registraron más de 116 muertos, que obviamente esa es una cifra totalmente falsa porque hay muchísimos más. También se dice que hay 1.403 heridos. Más. Quiero hacer énfasis en eso, más, porque no son cifras exactas, ¿sí? Según el registro del Ministerio Público, ¿sí? Sin mencionar los presos políticos, que son más de 309, según el penal de Venezuela, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que, o sea, esto que le está pasando en Venezuela, no necesitamos más pruebas. El mundo sabe. Bueno, es evidente, o sea, es evidente, el hecho de la migración, ustedes han salido, correcto, casi se ha registrado una especie de diáspora de venezolanos por el mundo, entonces eso es evidente. El debate que plantean un poco y que yo propongo es, ¿por qué surge esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que se produjo para que lleguemos a este punto? Este gobierno, o sea, todo lo trabajó mal. Yo te digo como venezolana, yo recuerdo que en un tiempo en Venezuela ni siquiera se hacían las colas. Y eso se produjo, las colas, con Chávez. Me vas a disculpar. ¿Qué más se produjo con Chávez? Bueno, hubo mucho desempleo porque él cerró muchos canales de televisión, ¿no? Que hablaban lo que era la realidad. En un canal de televisión en el que yo también trabajé, obviamente, donde comencé mis inicios. Entonces, mi amigo aquí, él estaba diciendo que Venezuela está tranquila, que todo está bien en Venezuela. Mi corazón, yo te hago una invitación públicamente. Vámonos a Venezuela a pasar, a ver si podemos hacer un poco de turismo. Ningún artista, corazón, ningún artista. Ya cuando te dicen corazón, ya ningún artista, te acaban los argumentos. Exacto. Ningún artista en Venezuela, o sea, nadie tiene libertad como tal. O sea, tú sales a la calle y te atracan, te roban, te matan por un celular. O sea, es una locura. Y todo esto se produjo con la llegada de este gobierno. Ok, Carlos Andrés. ¿Por qué pasa, resumiéndolo, desinstitucionalización del Estado al extremo en que el Estado desaparece? Eso me parece que Venezuela llevó lo que se quiso hacer acá en Ecuador con Correa, veremos qué pasa con Moreno, pero con Correa al extremo, pero al extremo. Es decir, ya cuando te haces de la Fiscalía, cuando te haces de la Justicia, cuando te haces de la Asamblea, cuando te haces de todo, ¿para qué te haces de eso? ¿Para qué te haces del Estado? Te haces del Estado para robar, te haces del Estado para tener impunidad, te haces del Estado para que nadie fiscalice el ejercicio público. Y entonces empieza a podrir la clase política, la clase gobernante. ¿Sí? En el caso de Venezuela, que no es el caso de Ecuador, tienen su moneda propia y tienen fuerzas armadas chavistas, que han sido, en el caso del Ecuador, los escudos que hemos tenido para no ir por ese camino de manera tan acelerada. Desinstitucionalizas al país, se pudre lo público, se convierte el Estado en un aparato para coger y para robar, y no es sostenible en el tiempo. Es decir, y cuando se acelera la descomposición, en el caso de Venezuela, en el que fue también el caso de Ecuador, cuando te baja el petróleo. Te dejan de ingresar tantos dólares y ¡pum!, se quiebra el país. No soporta. Entonces, el tema es así, digamos, ha sido una desinstitucionalización, no de Maduro, empezó con el chavismo, con Chávez. Yo no sé si ahora ya podemos hablar de chavismo, porque hasta hay chavistas que eran pues ideológicamente afines a él, que ya no están de acuerdo con lo que está haciendo Maduro. Familia de ella. Era muy chavista. Entonces, me parece que ya no es ni siquiera una discusión del chavismo. Es que en Venezuela ya no hay un Estado. O sea, ya esa discusión ideológica, esa discusión de izquierda o derecha, del imperio o no del imperio, de la lucha de clases. Mira, están matando a la gente no tiene que comer, tu moneda no vale nada, tu trabajo no vale nada, si sales a la calle te disparan. Es decir, la discusión es mucho más esencial. Los venezolanos ahora están sobreviviendo y por eso están huyendo apenas pueden de su país. Ok, listo, señor. Vamos a dar paso a María Gracia para que nos aporte con un elemento adicional para esta conversación. Por favor.
Gracias, Andrés. Más allá de todo el tema de la institucionalidad o no de Venezuela, también todo el contexto financiero y político en este país confluyó en un desastre económico y una crisis social e institucional que se remató con miles de venezolanos en las calles y la diaria represión de la Guardia Nacional Bolivariana. En su protesta se quejan por la falta de alimentos, de medicamentos, de educación, trabajo, la inseguridad, esto respecto a la inseguridad jurídica y también la inseguridad institucional. Hoy se cumplen exactamente 114 días de manifestación y los muertos, según el Ministerio Público, están alrededor de 100. La protesta parecería estar en su punto máximo o culminante y desde distintas aristas se espera un quiebre. Sin embargo, la oposición no se rinde en su lucha por lo que dicen es la ansiada libertad del país. Y también el presidente Maduro no da paso a las elecciones, que es lo que piden, y su decisión de convocar a una constituyente incrementa la voluntad de salir a las calles. El que se cansa pierde fue la proclama del líder opositor condenado y encarcelado Leopoldo López, a quien hace poco el Tribunal Supremo de Justicia le otorgó la medida de casa por cárcel. Esto la oposición considera un triunfo y un impulso para seguir en la lucha. Las imágenes son las que lo dicen todo. Veamos. Son escenas que acostumbramos ver a diario, escenas que parecerían formar parte de películas de acción. Pero ni lo son ni pueden ser consideradas normales, aunque sean periódicas y cotidianas, pues son ya más de 110 días los que llevan miles de venezolanos en las calles de todo el país. Ellos protestan sin interrupción desde el 1 de abril en contra del régimen de Nicolás Maduro, la situación económica, el desabastecimiento y las decisiones del oficialista Tribunal Supremo de Justicia. Y fue precisamente el intento de este ente de acabar con la Asamblea Nacional lo que dio inicio a la ola de manifestaciones. Al peor estilo de las dictaduras comunistas detrás del telón de acero, pero en la Asamblea Nacional no lo vamos a permitir. Como consecuencia de las protestas, represión y violencia que terminan en duros enfrentamientos, con un saldo, según cifras del Ministerio Público, de alrededor de 100 personas muertas. Es inaudito que en vez de llegar medicinas, en vez de llegar comida, en vez de llegar soluciones para los venezolanos, siguen llegando armas, tanques, tanquetas y municiones para el gobierno de Nicolás Maduro. Porque ellos quieren llegar por la vía violenta, imponer una dictadura. Al mismo tiempo, cuando se organizan marchas contra el gobierno, el oficialismo organiza contramarchas que defienden al régimen de Maduro. Yo quiero que sepan que elecciones generales no va a haber bajo ninguna circunstancia. No hay forma ni manera que aquí haya elecciones generales. Según la oposición, las acciones de la Guardia Nacional Bolivariana, entre gases, agresiones directas y también con cisternas antidisturbios, tanquetas y disparos, buscan contener manifestaciones en las que participan políticos de oposición, jóvenes y estudiantes, personas de la tercera edad y miles de venezolanos que esperan días mejores. Dejo mi vida en el asfalto por la libertad. Prefiero morir en la calle y no en una cama por falta de medicamentos. Además, durante las agitadas jornadas de manifestación surgieron varios símbolos. Un violinista que tocaba el himno nacional. Mientras miles de ciudadanos no dejaron la lucha en las calles y familias lloraron a sus muertos, hubo reclamos al accionar de las fuerzas del orden y además llamados internacionales por los denominados presos políticos. Uno de ellos, el líder opositor Leopoldo López, que estuvo encarcelado en Ramo Verde más de 3 años. Durante estas protestas no pudo ser visitado en más de 30 días, tiempo en el que inclusive se habló sobre la posibilidad de su muerte. Sería la 4ª semana sin que nadie vea a Leopoldo. Esto desmintió el gobierno con un video como prueba de vida. Finalmente, 1.236 días después de su ingreso a prisión, el mundo despertó a inicios de este mes con la noticia de que el Tribunal Supremo de Justicia otorgó a Leopoldo López la medida de arresto domiciliario. La disposición de casa por cárcel tuvo varias lecturas. Desde la oposición dijeron que fue un triunfo de las manifestaciones. No hubo negociación para que Leopoldo esté en su casa. No se negocia la libertad. No se negocian los derechos humanos. Habla muy poco, mejor dicho, de la moral de la oposición venezolana. Y aseguraron que para conseguir la libertad del país continuarán protestando. Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, más de 3.600 personas fueron detenidas desde el 1 de abril y alrededor de 1.100 continuarían en esa situación. La ONG Foro Penal Venezolano estima que son 431 los presos políticos. Las protestas en Venezuela ya superan en duración y fallecidos a las del 2014, que también fueron contra Nicolás Maduro. Entonces hubo 43 muertos. Ahora el número de fallecidos incrementa a diario, mientras las manifestaciones están lejos de terminar.
Lo que resulta evidente a esta hora es la confrontación que se produce en Venezuela. Carlos, quisiera su apreciación sobre lo que acabamos de ver, lo que acabamos de apreciar en este video, y por cierto lo que dijo su colega Carlos Andrés, en el sentido de que este tema ya casi no es un asunto ideológico, que es un tema humanitario. Hay que salvar a ese pueblo, es un poco la proclama que escuchamos. Chévere, más que colega tocayo, y hay que ser claros, si no es un asunto ideológico, entonces no utilicen ¿Y colega es más cercano que ideológicos. tocayo? No, ¿cómo? Tocayo es más cercano que colega. No, más que colega, tocayo, estoy diciendo. Y, sí, por eso. Y no, esto, oiga, si no es un asunto ideológico, entonces dejen de utilizar argumentos ideológicos. Y quiero referirme a algunas mentiras aquí. Por ejemplo, el tema de que no se respetan los derechos humanos. En este momento hay 34 efectivos procesados, detenidos o solicitados de la Guardia Nacional Bolivariana, ¿no es cierto? Dicen 300.000 muertos, pues perfecto, muestren en dónde están los documentos. Y vamos más allá, no utilicemos las cifras de Venezuela, utilicemos las cifras del Banco Mundial y de la FAO. Se dice que hay una crisis económica, ya. El Banco Mundial, ¿no es cierto?, dice, sobre las políticas redistributivas permitieron reducir la pobreza considerablemente, del 49.4% en el 99 al 32% a esta fecha, mientras que la pobreza extrema se redujo del 21.7% al 9.8%. Perfecto, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Vayan y peleen con ellos. Pero Carlos, hay hechos evidentes. O sea, la salida de los venezolanos no es porque hay un paraíso ahí, pues. Oiga, por supuesto que no. Y hay una situación de guerra y de crisis que está generada desde la oposición. Esa diáspora que se está produciendo, Carlos, eso no es el objetivo. Eso no significa que está una maravilla la economía. Espérese, no. Pero porque hay una guerra económica desde la oposición, no desde el chavismo. Y ahí tiene que estar claro, porque si usted está buscando cuáles son las causas de este tema, hay que ser claro. Por ejemplo, en el tema de alimentación, no se dice que más de 4 millones de niños y niñas comen 2 comidas y una merienda en las escuelas bolivarianas. 900.000 personas reciben comida con... Estos son locos, ¿por qué se salen de ese país? ¿Por qué son locos? ¿Por qué se salen si está una maravilla? Pero, oiga, el pueblo está ahí resteado con este proceso o no está. ¿No está apoyando este proceso o no está? ¿No vieron el domingo lo que pasó? Muchísimo más que la oposición, los chavistas ahí, los círculos chavistas, los espacios de participación, los clubs, el movimiento Somos Venezuela. Ahí hay un pueblo que está organizado y que está apoyando. El pueblo apoya un cerco mediático. Y si nosotros vamos a hablar ideológicamente desde los medios de comunicación, pues bien, hagámoslo. Pero las cifras, ¿no es cierto?, están publicadas. No debía y son salir oficiales. un solo venezolano, si ese es el paraíso, Carlos. No, y nadie está diciendo que es el paraíso. Pero si todo está perfecto. Pero te estoy diciendo que hay una guerra, y hay una guerra desde la oposición, y esa guerra desde la oposición está sacando a la gente. Por favor. ¿Tú crees que si Venezuela fuera un paraíso, yo estuviera aquí? Oiga. Te pregunto. Pero si te estoy diciendo que hay una guerra, me vas a disculpar. más? No, me vas a disculpar. Pero todos los venezolanos, o sea, que estamos en otros países, no es porque Venezuela esté linda, no es porque todo marche de maravilla. ¿Tú sabes cuántos días se demora una bolsa de clavo para llegar a un hogar? Oiga, hay mínimo una más de una semana. Económica. Estamos diciéndolo cuántas veces. Okay. No hay una situación de paz. Perfecto. Sobre este tema de la guerra económica construyamos los conceptos. Listo. Ramón, por favor. Me parece que es bien importante, Andrés, que en este programa, en el Ecuador, en América Latina, en el mundo, comprendamos y logremos un análisis de los aspectos sustantivos del problema que vive Venezuela. No adjetivemos con tanta simplificación una complejidad. Esa complejidad tiene que ver con que el modelo de transformación de Venezuela, operado por el liderazgo excepcional histórico de Hugo Chávez, transformó las condiciones económicas, políticas y sociales de Venezuela. Precisamente en relación con los logros de la Revolución Bolivariana en el liderazgo de Chávez, se dieron los indicadores que señala Carlos. Esos indicadores son de verdad, no son una ilusión comunista o una ilusión o una aventura chavista. Fueron indicadores que el pueblo venezolano vivió en sus procesos de inclusión económica, política y social. En el pasado. Ese pasado fue afectado ¿en qué momento? Cuando geopolíticamente y geoestratégicamente se define el precio del petróleo y la metodología de extracción del petróleo a través del fracking. En relación con ese proceso que es geopolítico... Ese proceso fue para afectar a Venezuela. No, para entender simplemente, te estoy haciendo una pregunta para entender. No solo a Venezuela. Ese tema del petróleo... Irán, se afecta a Rusia. ¿Ese tema del petróleo fue para afectar a Venezuela?
no solo para afectar Venezuela, para controlar geopolíticamente los precios del petróleo y desarrollar una política de consolidar una nueva fase del capital y del capitalismo en el planeta. Culpar al imperialismo de lo que sucede en Venezuela es una ingenuidad. Evidentemente en Venezuela existe, como en otros países del mundo, un deterioro de las condiciones económicas, políticas, laborales, de estabilidad. Eso es fruto de la migración. Esa característica, esa crisis que vive Venezuela, no puede ser enfrentada en una negación del Estado, en una negación de los derechos, de la institucionalidad. Los ecuatorianos, los latinoamericanos, el mundo, no debe juzgar o condenar a Venezuela, sino debe acompañar a una salida democrática, a una vuelta a Venezuela al poderío económico, a una vuelta a Venezuela a América Latina, porque si es que no consolidamos economía regional latinoamericana con Venezuela, economía regional latinoamericana con Brasil, economía regional latinoamericana con Argentina, con Colombia, con Perú, con Ecuador, con Bolivia, con todos, evidentemente vamos a favorecer un objetivo recolonizador, un objetivo de restauración del interés imperial sobre América Latina. Y eso es lo que tenemos que discutir. Listo, Ramón. Termino con esto. por favor. La oposición venezolana tiene derechos, sin lugar a dudas, pero tiene obligaciones democráticas, tiene obligaciones sobre la paz. La oposición venezolana es una oposición, un grupo de la oposición venezolana, no toda la oposición, es un grupo violento, demencial, que ha generado una característica insurreccional, querida compatriota venezolana, ajena a la condición del pueblo venezolano. El pueblo venezolano es un pueblo pacífico, es un pueblo que protege la paz, que cuida las condiciones de convivencia democrática. Ok, listo, gracias Ramón. Carlos Andrés. Tú no puedes culpar a una guerra económica externa de tu incompetencia interna. Tú no puedes culpar a los de afuera de haber, por ejemplo, incautado decenas o centenas de industrias y haberlas llevado a la quiebra. Tú no puedes culpar a los de afuera de haber tú manejado tu propia empresa petrolera y haberla llevado a la quiebra, teniendo los precios del petróleo que tenían. Hoy PDVSA está en la quiebra, no puede hacer inversiones PDVSA. ¿Guerra económica? ¿Sí? Ahora, yo sí creo que cuando hablamos de oposición no debemos simplificar la protesta en Venezuela, la oposición. En Venezuela está saliendo la gente, el pueblo, no son los del partido de pues, Leopoldo López o los de Capriles, en fin. Es el pueblo el que está saliendo porque el pueblo no tiene que comer y cuando no tienes que comer ya no puedes hablar de democracia, ¿sí? Porque la democracia se supone que digamos, está para servir al pueblo a través de un Estado institucionalizado, sólido, ¿sí? Cuando el Estado te dispara, cuando el Estado pues no crea las condiciones para que tú puedas trabajar y autosostenerte y que vayas a Carlos, proveerte de Ramón, alimentos. Es que la violencia se origina en la oposición, que la oposición no ha tenido una tradición de comportamiento pacífico. Destruir la institucionalidad del Estado es un acto violento. Tú te ríes, Carlos Tocayo, pero es verdad. Porque cuando tú no tienes justicia a la que acudir, cuando tú no tienes cómo defenderte ante cualquier tipo de abuso, tus derechos están siendo violentados, ¿sí? En este punto, yo personalmente pienso que los que salen a protestar deberían evangelizar más, por ejemplo. Deberían convencer a los pocos que todavía no están convencidos, porque yo creo que Venezuela tiene que volverse a reconciliar y dejar de hablar de chavistas y opositores y empezar a hablar de venezolanos, ¿sí? Pero los que están saliendo a protestar tienen todos los motivos del mundo para protestar. Todos los motivos del mundo. Y además tienen todos los derechos. Su país ha sido destruido por Dios. Para protestar. Por Dios. Y no ha sido destruido desde que se cayó el petróleo. Ha sido destruido gradualmente a través de la desinstitucionalización que llega a niveles tan extremos que generan esta descomposición social. Ya Venezuela, ¿a dónde acudes en Venezuela? ¿A quién acudes en Venezuela? Ya no hay. Claro. Lo que te puedo decir es que el pueblo ya se cansó. Ya en Venezuela no está saliendo un grupito de personas a protestar. Está saliendo ancianos, jóvenes. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces eso es lo que sucede. O sea, el pueblo ya se cansó. Y voy a aprovechar estas cámaras porque le voy a hacer la invitación a cada venezolano, o sea, que
siga en la resistencia. O sea, tenemos que luchar por esa Venezuela de las que nos hablaron nuestros padres, de las que yo viví, porque yo iba a un supermercado, mi querido amigo, y yo iba y encontraba todas las cosas, iba con mis papás y mis demás hermanos, y era riquísimo. Ahora no se puede hacer nada de eso. El pueblo ya se cansó, queremos un nuevo gobierno, ¿sí? Queremos que los presos políticos salgan, o sea, no podemos seguir permitiendo este tipo de violaciones hacia nosotros, no. Ok, vamos a ir a un corte comercial, volvemos en un instante. Vamos entonces a la parte final de este programa, el segmento final, para analizar un poco lo que puede ocurrir con la Asamblea Constituyente y esta propuesta que se va a definir, que se va a plantear como definitoria, digámoslo así, el próximo domingo. ¿Usted cree que eso puede consolidar, Carlos, que puede permitir pacificar esa nación, que pueda contribuir a que finalmente lo que estamos discutiendo, que es que no haya más muertos, que no haya más violencia? Por favor. Sí, por supuesto. La Asamblea Constituyente es el poder supremo, ¿no es cierto? Es el poder del pueblo que se expresa en la construcción y en la reconstrucción del Estado y del proyecto, ¿no?, político hacia el socialismo, y eso está absolutamente claro. Yo, más allá de eso, es una apuesta democrática por la paz. Yo no sé por qué tienen miedo. Son elecciones, se participa y se construye. Aquí hay algunos elementos. A ver, primero, en Altamira sí hay todo, ¿no es cierto? Todo lo que quieran en los supermercados. Altamira es un barrio de clase alta. Segundo, parece que, o sea, aquí parece que antes del chavismo era perfecta Venezuela y nos estamos olvidando del Caracazo y de todo lo que sucedió. Vayan, por favor, y vean en el YouTube. ¿Cuál es el centro de esto? Y esto para terminar, se llama redistribución del ingreso, y eso les molesta a las élites. Entre el 98 y el 2014, la participación del 20% de hogares más ricos en el ingreso total se redujo a 9.4%. A 9.4%. En 1998 la razón entre el porcentaje de ingresos del 20% más rico y el 20% más pobre era de 13 veces, en tanto que hasta el 2015 este indicador se ubicó 7.3 veces menos. O sea, a ver, aquí hay una redistribución de la riqueza. Aquí el pueblo ha tomado esto, entonces aquí se dice, no, el pueblo no está. No, el pueblo está, y el pueblo está con Chávez, pero, Carlos, y el pueblo está con Maduro. Por eso yo mismo no entiendo esta redistribución. Yo no entiendo esta redistribución cuando usted dice que en Altamira hay todo y abajo no hay nada. Seguimos diciendo, el 95% de los productos... O sea, no se logró nada. No, el 95% de los productos que faltan no los produce el Estado, los producen las corporaciones y las empresas internacionales. Pero ¿dónde está la redistribución? ¿Qué redistribución se logró si en Altamira hay todo y en el pueblo no hay nada? La redistribución que se logra es a través de los CLAPS y a través de la comida, como por ejemplo, que hasta este momento, desde la creación de los CLAPS, se han repartido 351.674 toneladas de alimentos a más de 2 millones de familias. Okay. Esa es la redistribución. Listo. Por fuera de la empresa privada. Carlos Andrés Vera. Cuando el dogma te ciega no hay discusión posible, tocayo. Eso digo yo también, hasta ahora ni un dato, nada. Es que para hacer una sabatina en hora 25, pues vemos la sabatina, y vemos la sabatina de Maduro, o vemos la sabatina de Diosdado, escuchamos todo esto. Pana, no es personal. Ok, tranquilo. Entonces deja el ataque personal. No, ¿cuál ataque? Yo ni siquiera sé cómo te llamas, loco. Carlos Andrade. Ya, un gusto, pero ¿por qué atacas a mi padre? ¿Qué tiene que ver? Porque estás atacando desde el ataque. He dicho que el dogma te ciega. Por supuesto. Como concepto, no a ti. El dogma te ciega. Cuando el dogma te ciega no hay discusión posible. Cuando uno está ahí cerrado a las cifras, pues que por ahí captura. Y cegado a los hechos que son abrumadores, que se presentaron en este programa al inicio, de los que se han venido mostrando, pues ya no hay nada que discutir. O sea, si estás con alguien que está así, con las ideas, bueno, es que eso abrazado a las ideas. Me parece que es un tema absolutamente complejo de resolverlo, porque fíjate que llevamos casi 3 años en que el mundo entero, para generalizar, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Felipe González, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, todas las organizaciones posibles de derechos humanos. Es decir, cuando tú ya te ciegas al hecho cierto de que la gente en Venezuela está mal, de que la economía en Venezuela está mal, de que la gente en Venezuela está huyendo de su país porque no puede vivir, ¿sí? De paso,
yo estoy feliz con los venezolanos acá porque hay que tener mucho talento para destruir ese país. Claro. Porque qué calidad de personas que vienen, qué calidad, creatividad, qué imaginación, gente que ha trabajado, que ha hecho industria, que tiene mucha experiencia. Ojalá apliquen eso acá y ojalá generen empleo acá. Por ahora están resolviéndose vendiendo arepas como puedan o jugos de naranja en las esquinas, ¿sí? Pero qué calidad de material humano que tenía Venezuela, y hay que tener mucho talento, mucha maña, hay que ser muy corrupto, muy mafioso para destruir un país como ese, con todo ese, digamos, calidad de material humano que tenía. Gracias, por favor, Berlis. Lo que decía mi compañero acá, muy real. O sea, cuando hay tantas pruebas, o sea, el que no quiere ver es porque simplemente tiene venda. Así de sencillo. El que no quiere ver es porque simplemente no ve noticias, porque no se mete en un Instagram, porque no está en Venezuela. Eso. Pero es que los medios de comunicación mienten, porque los medios de comunicación... Claro que sí, pero imagínate, yo misma soy testigo, o sea, de todo lo que hacen los militares en Venezuela, ¿sí? Lo que hacen los colectivos, porque yo también participé en protestas, ¿me entiendes? Entonces, el que no quiere ver simplemente es porque está ciego. O sea, nunca en la vida se había visto tantas pruebas como la que hay ahora en Venezuela. ¿Cuál es un poco tu situación? ¿Por qué viniste al Ecuador? Mira, yo vine al Ecuador por trabajo. Porque no podías trabajar en Venezuela. Tengo una empresa en Venezuela en la que se hace publicidad y mira, no se podía ni siquiera mantener. O sea, no se puede alquilar porque el sueldo básico no alcanza para nada. La comida, o sea, cuando yo me vine de Venezuela, había una escasez increíble, sin contar que nuestro presidente quería cerrar empresas Polar. O sea, imagínate que... ¿Tú eres la única de tu familia que salió? Claro, porque es que ¿Eres la única? Claro, porque los ¿Tus demás hermanos no pueden. No pueden salir. Y te digo que son profesionales, son administradores de empresas. ¿Y qué hacen allá? ¿En qué trabajan? No se puede. ¿Qué hacen? En la actualidad tienen hasta 2 o 3 trabajos. Imagínate, o sea, no es mentira lo que se está viviendo en Venezuela, porque si no yo no estuviera aquí. Imagínate. Bueno, el testimonio de la realidad no puede ser negado. La situación de realidad de desabastecimiento, inflación, inseguridad, no puede ser negado tampoco. Pero evidentemente atacar, quemar, destruir, desestabilizar, promover afanes de injerencia, de violación de soberanía, de intervención en los asuntos propios del pueblo venezolano, no constituyen ninguna salida de esta crisis en Venezuela. Como tú decías, Andrés, van varios años en que UNASUR, CELAC, la OEA, la Unión Europea, el Vaticano, países amigos de Venezuela, organismos de derechos humanos a nivel internacional, han buscado incidir favorablemente para crear condiciones de paz, de democracia, de gobernabilidad en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente puede y debe haber sido, o puede ser todavía, el espacio de encuentro entre distintos sectores para promover nuevos mecanismos de participación y de representación, no de la parte, no solo de los chavistas, no solo de la oposición con el plebiscito convocado por la oposición, sino de toda Venezuela. Esa característica de salida de crisis del propio pueblo venezolano debe ser acompañada por toda América Latina, por los organismos de integración latinoamericanos nuevamente. De lo contrario, la amenaza del señor Trump, la amenaza y el chantaje del señor Trump, dice, si el régimen de Maduro impone su asamblea constituyente, Estados Unidos tomará medidas económicas fuertes y rápidas. ¿Acaso ese anuncio nuevo de intervención, de chantaje, de injerencia, va a dar la salida a la crisis en Venezuela? No. No la va a dar. Busquemos la salida no es la solución del propio tampoco, pueblo venezolano. Acompañemos a Venezuela, pero no condenemos al chavismo, porque el chavismo existe, hace parte esencial del pueblo venezolano. El chavismo hace parte esencial de la identidad y de la dignidad de una parte fundamental de ese pueblo. Negarlo es dogmático. Tenemos un minuto para cada uno. ¿Ya? Vamos, Carlos, un minutito, por favor. Sí, por supuesto. Y cada uno un minuto, rápido. Yo quiero rescatar una cosa. Finalmente, lo que acaba de decir aquí Carlos Andrés, dice, se necesita mucha fuerza para destruir el país. No,
Se necesita convicción democrática para ir a una asamblea constituyente y participar. Ahí está la gente participando. Y eso además nos tiene que a nosotros enseñar cuál es el camino y qué es lo que nos está pasando en este momento. Los retrocesos se dan porque no hay una organización popular potente que esté atrás empujando este proceso. Hay distorsiones, hay una guerra económica, hay problemas. Pero finalmente, y esto es para el pueblo, somos nosotros los que tenemos que salir a defender este nuevo momento latinoamericano. Porque no es solamente Venezuela, es Brasil, es Argentina, es Ecuador, es Bolivia, es estos nuevos tiempos que apenas y empiezan. Y en ese sentido, nosotros entendemos que hay representantes de la clase dominante que no les gusta eso y dicen que los argumentos que tenemos son ideológicos, cuando en realidad estamos hablando con datos y con cifras. Y hasta este momento no se ha puesto ni un dato ni una cifra. Y eso es lo que la gente y el público debe ver. Ok, Berlis, por favor, su mensaje final. Claro que sí. ¿Qué más datos y más cifras? O sea, los que no han dado. Todo está claro, todo está demasiado claro. Las pruebas ya las tienen. O sea, muchos venezolanos emigrando a otros países. O sea, no vamos a entrar en numeritos porque imagínate, se nos va el tiempo. Lo siguiente es que simplemente el venezolano ya está claro de lo que quiere. No en la constituyente. Cambio de gobierno, elecciones presidenciales, no elecciones generales, no, nada de eso. Ya el pueblo está claro de lo que quiere y yo quiero reiterarlo, ¿no? No a la constituyente y no a estas elecciones, no. Okay. Simplemente no. Ramón, su mensaje también. El martes 18 se convoca y se da el resultado del plebiscito en Venezuela. El miércoles se convoca la conformación del gobierno de la Unidad Nacional, el jueves se convoca el paro cívico nacional y el viernes se preveía el nombramiento de nuevos magistrados. Hoy estamos a domingo y mañana es el aniversario, el natalicio de Simón Bolívar. Y la ideología en todo acto humano es fundamental. América Latina, Venezuela, debe honrar una memoria que es de pasado, que es de presente y que es de futuro, que tiene que ver con la independencia, que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con nuestra región. Y en ese sentido, entonces, invocar en Venezuela a una salida pacífica, democrática, de no injerencia del propio pueblo venezolano, es lo que debemos aspirar como ecuatorianos y como latinoamericanos para uno de nuestros hermanos más queridos. Muchísimas Venezuela. gracias. Carlos Andrés, 30 segundos, por Dios, estoy sobre el tiempo. Trump es otro totalitario y yo no apoyo totalitarios. Pero he escuchado durante 20 años imperialismo, intervencionismo, soberanía, lucha de clases, pueblo y palabras como esas han tenido 20 años del poder y no lo han cambiado. 20 años del poder. ¿Cuánto más necesitan para que Venezuela vuelva a ser un país vivible, habitable, institucionalizado? 15 días, ¿sí? De acuerdo en que la salida tiene que ser pacífica, de acuerdo en que no puede haber violencia de ninguna de las dos partes, pero en este punto la violencia se explica, no se justifica, se explica porque han destruido el país. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a los televidentes. Felicidades, Ecuador. Hasta la próxima semana.